Es como nuestras computadoras, ¿no? Que cuando nosotros, a ver, voy a compartir acá esto del Levis un ratito. Es como nuestras computadoras que apenas nosotros tenemos en nuestro switch, ¿no? En un laboratorio, ¿qué hacemos? Todas nuestras máquinas, todas nuestras conexiones van precisamente por una misma línea, ¿cierto? O sea, del switch principal que tenemos nosotros, o bueno, del switch que tenemos, por ejemplo acá, ¿no? Del switch que tenemos solamente sale una sola línea hacia el router y del router, o de, pues digámoslo así también, del mismo router va una sola línea hacia la cobertura, ¿no? Que nos da, ¿no? Hacia la cobertura que viene desde los postes, ¿no? Desde la central principal, ¿no? Hijita, estoy en clases, amor, te llamo de un ratito. No, viajo en la madrugada, hija, en la madrugada voy a viajar. Sí, para ganarle al día y para ganarle al contagio. Sí, hijita, en la madrugada, ¿ya? Te dejo, chao, hijita, estoy en clase. Entonces, le decía que, por ejemplo, ¿no? Acá tienen E0 representa, por decir, a mi computadora. E1 representa la computadora de mi compañero, ¿no? Y S es pues la línea por la cual salen todas las dos señales hacia en este caso hacia la distribución principal, hacia la cometida o la troncal que viene pues por los postes, ¿no? De la red, por decir. Y esta línea de control está dado internamente en forma automática, de tal manera que a la línea, ¿quiénes están accediendo? A esta línea está accediendo la PC donde estoy yo, la PC de mi compañero, la PC donde estoy yo, la PC de mi compañero. O sea, constantemente, cada cierto tiempo, está accediendo una PC a la vez, a la línea, ¿ve? ¿Cierto? Sale de 0, sale de 1, pasa de 0, pasa de 1, pasa de 0, pasa de... O sea, toda la información que estamos enviando, las dos máquinas, está viajando por una sola línea. Esa es la función del multiplexor. La aplicación más práctica es, la vemos con el switch, le decía, o con el router, ¿no? Y si tengo más máquinas, pues para eso se puede usar 4. Estos 4 se pueden convertir en 16, como vimos acá, en 8 primero, miren, por ejemplo, se pueden convertir en 8. Ese trabaja con el sistema binario, ¿no? Esto de aquí, claro, o sea, a ver, claro, el sistema binario es el que me hace la lógica de control. Por ejemplo, esto de aquí, ve, el C0, el C1 y el C2 tiene que ser binario. Pero el E0, el E1, el E2, bueno, es binario cuando es digital. Y no siempre va a ser cero. Por ejemplo, te dije hace un ratito, te mencioné una computadora. Por ejemplo, la E0, pues la PC1. ¿Y qué está pasando la PC1? La PC1 puede estar pasando video. La PC2 puede estar pasando audio. La PC3 puede estar pasando un archivo de Word. La PC4 un archivo de Excel. Pero todos los documentos las aplicaciones que está pasando cada máquina están saliendo por una línea, cabe. Y acá igual están saliendo por una línea. Luego, con esta línea de control, se le da pase o bien a la primera o bien a la segunda parte y todo en una sola línea. ¿Qué quiere decir? Quiere decir pues que las 8 aplicaciones que están usando diferentes computadoras, todas están saliendo por una sola línea. ¿Y quién se encarga de ponerlos en una sola línea? Esta línea de control. Este es el sistema binario. Pero las entradas no necesariamente son binarias, o sea, no es un 0 o es un 1, sino son la información que contiene cada canal. ¿Ya? Entonces, Y claro que lo en una, transforma a binario. claro, pero la información que contiene cada canal no es un bit, sino es una ráfaga de bits. Claro, ¿cierto? Ya se entendió, ¿verdad? Es un video convertido en binario, pero ¿cuánto es un montón? Ojo, y eso tiene un tamaño determinado, tampoco cada canal tiene un tamaño de capacidad de bits, ¿no? Tampoco significa que va a pasar un video completo, va a una parte, de ahí pasará a otra parte, de ahí pasará a otra parte, ¿no? O sea, van por trozos, por pedazos. Y cuando llegan a su destino, estos trozos o estos pedazos van etiquetados de tal manera que en el destino son capaces de reconstruirse. Y si tú mandas, por ejemplo, pasaste un video de una máquina, de tu máquina que está en tu trabajo a tu máquina que está en tu casa, cuando llega el video a la máquina que está en tu casa, llegó así multiplexado, pero cuando llega,
en tu casa, como llega etiquetado, o sea, llega enumerado cómo es el orden en el que debe reconstruirse, pues en tu máquina, en tu casa, se reconstruye el video y tienes el archivo completo. Ah, Por ese es. por eso va el demultiplexor. Claro, por eso va el demultiplexor, que es el que se encarga ya de recibir una sola línea y distribuirlo ahora, ¿no? Ahora, todos los archivos de video los pasará hacia un canal, los archivos de audio a otro canal, los archivos de texto a otro canal, así, ¿no? O sea, si lo llevamos a la telefonía, este es el sistema que usan los sistemas telefónicos. También, ¿no? Esta, por ejemplo, acá están los usuarios, los abonados que le llamamos nosotros, los usuarios que usamos nosotros. Este es nuestro barrio, ¿no? Acá estamos ocho de nuestra manzana y están 8 teléfonos. Todos esos 8 teléfonos salen por una misma línea, salen por una sola línea. Y esa sola línea se va al poste, se va a la troncal, de la troncal se va a la central, ¿no? Y cuando regresa, o sea, la información que viene de retorno, viene pero ya en el demultiplexor. O sea, por acá, ¿no? Viene la señal de retorno, aquí está, ¿no? Viene la señal de retorno y este se encarga de mandarlo pues a cada línea de cada abonado, ¿no? De cada usuario en este caso, ¿no? Entonces, esta es la aplicación más lógica, lo lo explicaba con la telefonía, lo explicaba con la red también, que el MUX es cuando se van todos los datos, hace como el switch, ¿no? Hace como el switch o el router hace como un MUX y cuando regresan los datos hace como un demux. Por eso normalmente se le llaman muldex a estos equipos que internamente tienen un muldex, ¿no? O sea, un multiplexor y un demultiplexor. Okay, ahora, ¿cómo lo verificamos? O sea, el asunto está en cómo lo vemos. Lamentablemente, pues no podemos verlo ahorita físicamente, pero sí podemos simularlo, ¿no? Por eso en la guía, por eso un ratito, ¿dónde está la guía? Acá está la guía. Por eso que en la guía, en la actividad 7, se les había planteado unos circuitos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el multiplexor 4 a 1, ¿cierto? De tal manera que, si recuerdas, creo que fue Rodolfo, fuiste tú, creo, Rodolfo fue el que implementó esto, que Sí, sí cuando, lo había hecho ¿cierto? Claro, que en el cuando Proteus. G, por ejemplo, se conecta positivo, cuando G se conecta positivo, entonces esto está desactivado, por ejemplo, ¿no? Este es un enable, ojo, un G y el 2G son los que me habilitan porque acá adentro hay dos multiplexores, ¿ve? El primer multiplexor de 4 a 1 y el segundo multiplexor de 4 a 1. Es decir, el 74153 tiene dos multiplexores y para que se habilite cada multiplexor, esto debe estar conectado a tierra. Entonces, si yo lo conecto positivo, no pasa nada, ¿no? No va a funcionar el multiplexor. ¿Por qué el multiplexor se activa cuando se activa con tierra? Porque acá tiene un circulito, ¿eh? A ver, vamos a agrandarlo. Sí se ve, creo ahí. Es una Ahí, ¿no? negación. Claro, correcto. Esa es una negación. Entonces, cuando uno encuentra una negación en la entrada de un circuito integrado en un diagrama, significa que este punto o esta acción o a quien pertenece eh, este pin, este terminal, se va a activar con un cero. Cuando tiene una negación, significa que se activa con cero. Y acá mismo lo expresa, mira, acá es un signo de negación, no 1G. La negación de 1G, o sea, se activa con cero. ¿Qué quiere decir? Que el primer multiplexor, para que funcione, esta línea tiene que conectarse a tierra, como está ahí. Tiene que estar conectada a tierra. Y para que funcione el segundo multiplexor, esta otra línea también tiene que estar conectada a tierra. Como no estamos trabajando con el segundo, sino con el primero, lo dejamos sin conexión. Ahora, estas líneas A y B, las teclas de A y B, son las teclas de control y están del orden de BA. A ver, un segundito para conectarme con esto para poder explicarlo mejor. Un ratito para colocar la tabletita, ¿ya? Creo que con la tabletita
Ok, ahí está. Entonces, miren, falta todavía la... Ya, un ratito voy a abrirlo desde mi máquina ya, porque desde acá no abre para poder trabajar el 2021, semestre 2021. El chiste es que no sé dónde lo metí. Ah, no, estaba en el otro lado. Un ratito. Aquí está. Vamos a sacar el lapicito. Ok, ahora sí. Entonces les decía, miren, aquí no estábamos acá, ¿cierto? Entonces, para que este contiene dos MUX 4.1. Dos MUX 4 contiene internamente. Acá está un MUX y acá está el otro MUX. Y estos son los normalmente en la electrónica se les conoce con el nombre de los famosos enable o enable. Enable o enable. ¿Ya? ¿Qué es un enable? Es un habilitador. ¿Ok? ¿Cómo se habilitan? Si se dan cuenta, tienen una negación. Esta negación significa que significa que se habilita con cero. Con cero. O sea, se habilita con tierra. Se habilita con tierra. Por eso que cuando este está conectado a tierra, el primero lo conecto a tierra, va a funcionar el primer multiplexor. Ahora, A y B son las líneas de control. Son las líneas de control. Y están en el orden de BA. Entonces, si acá, cuando yo cierro, se convierte en 1. Cuando están abiertos, están conectados a tierra. Entonces, cuando están a tierra, o sea, con 0, 0, cuando están a tierra con 0, 0, aquí va a salir, independientemente de lo que esté en 1, 2 y 3, va a salir todo lo que esté aquí. O sea, va a salir mi IC0, todo lo que está en IC0, que es este de acá. El primerito va a salir, ¿no? ¿Y por qué? Porque el B y A va a estar en 0, 0. Entonces, va a pasar el canal, mi teléfono mío, vamos a suponer así, este es el multiplexor que está en el poste, entonces va a pasar mi comunicación mía de mi casa, mi teléfono mío. Si esto, un segundito para dejarlo entrar, ya. Si esto se pone 0,1, es decir, el B en tierra y cierro A, cuando cierro A se pone en 1, va a pasar IC1. O sea, todo lo que esté en IC1 va a pasar. Si yo le pongo en 1,0, va a pasar IC2. Y si yo lo pongo en 1,1, va a pasar IC3. Ese es lo que me está mostrando mi tablita. Ahora, si en IC0 yo lo cierro, lo abro, lo cierro, lo abro, todo eso que lo cierro, lo abro, aparece aquí, lo observo aquí en el E. Si en el IC1 igualito pasa otra señal, esa otra aparece acá con el E. Yo lo puedo observar con el E. Pero todo tiene un tamaño, ¿no? Normalmente se usan registros de 8 bits, se pueden usar registros de 16 bits. Hay también registros de 32 bits. Entonces, esa es la forma como trabaja, en este caso, pues, el multiplexor, ¿no? A ver.
Vamos a verlo con un videíto. Miren, acá también he preparado un videíto. O sea, he buscado en realidad, he estado indagando videos que nos expliquen en forma práctica también cómo funciona. Atención. A ver, atención con este videíto. A ver, ¿dónde estás? Compartir sonido. Ahí está. A ver, ahí va. Transmitir una o más señales a través de una sola línea en común en diferentes momentos o velocidades. Entonces, un multiplexor es un circuito combinacional. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Ahí va. Que tiene varias entradas y una única salida de datos, donde nosotros podemos seleccionar cualquier entrada y mostrarla a la salida. En un multiplexor tenemos entradas de datos, una única salida única y entradas de selección, que es por donde nosotros vamos a decidir qué entrada queremos que se muestre a la salida. Por ejemplo, si queremos que se muestre en la salida la entrada I0, entonces en la entrada de selección tenemos que poner el estado lógico 00. Si queremos la entrada I1, en la entrada de selección colocamos el estado lógico 01. Y si queremos la entrada I3, la última, en la entrada de selección colocamos el estado lógico 11. Entonces, el multiplexor es similar a un conmutador, porque a través de las entradas de selección nosotros podemos decidir qué entrada queremos que se muestre a la salida. Es como un conmutador electrónico. También existen multiplexores con 8 entradas, como el 74LS151, y de igual manera el control se realiza por las entradas de selección. Por ejemplo, si yo quiero que se muestre a la salida la entrada I0, tendría que poner en la entrada de selección 000. Si yo quiero que se muestre a la salida la entrada I1, tendría que colocar 001. Y si yo quiero que se muestre a la salida la entrada I7, en la entrada de selección tendría que colocar 111. Y esto de alguna manera es como que en la entrada de selección pongo el número en binario de la entrada que yo quiero. Por ejemplo, si se dan cuenta, hay un ratito una pausa, existe una relación directa entre el subíndice de la entrada con el número binario. Por ejemplo, ¿no? El I1, ahí está 001. El I2, o sea, la entrada 2, 010. El I3, el binario en 3, 011. El I4, el binario en 4, 100. El I5, el binario en 5, 101. El I6, el binario en 6, 110. Y el I7, el binario en 7, que es 111. ¿No? Hay una relación directa entre el índice que marca la entrada con el sistema binario, ¿no? Con el valor binario. Eso también es fácil de recordar. Y profesor, en Sí, el caso de que queramos poner 2 de 8, simplemente tendríamos que conmutar con el G para que abra de un lado y cierre el otro y trabaje el otro multiplexor. también, claro, le podrías colocar dos interruptores al G, claro, en el caso anterior, ¿no? Para que en un determinado momento pasen los los 4 primeros datos y en otro momento pasen los 4 siguientes. Claro, no hay problema. Con el G se puede, incluso con ese G, se puede hacer combinaciones hasta convertirlo en 16. ¿Por qué? Mira, ve, porque si yo tengo 00, ¿no? A ver, si yo pongo 0 a 1, se va a activar 1 nada más. Y los otros 4 van a entrar, pero como datos ceros. Si yo le pongo G al otro, o sea, le activo la tierra al otro, se van a activar los de abajo. Pero si yo le pongo tierra a los dos, se van a activar los 8. ¿Ya? Pero ahí sí, para que salgan los 8, ahí yo tendría que ponerle un control a los G. A ver, es como si estuviera llegando a este circuito de acá. Mira, un ratito, voy a regresar acá. A este, a ver, un segundito, ¿dónde estaba la guía? No, esta no era la guía. Voy a regresar a este circuito, a ver, un segundito, donde está el tema, ¿no? Acá. Mira, voy a regresar a este circuito de acá, ¿ve? Donde tengo 2 de 4, ajá, acá está, mira. A este de aquí, ¿ve? Tengo 2 de 4 y necesito uno de 2 para poder mezclarlos a los 8. Ahí sí te salen 8. En el caso anterior te saldría 4 en un momento y 4 en otro momento. Y si activas los dos a tierra, te salen 4, 4, 4.
pero hay que agregarle esto para que tome la decisión quién va primero, quién va después. ¿Ok? Para que dé la prioridad. O sea, este de aquí es el que te va a decir quién va primero y quién va después. ¿Ya? Entonces, sí se puede hacer, pero necesitamos de eso, ¿no? A ver, seguimos con esto. En la entrada I7, en binario 7 sería 1, 1, 1. Si quiero la entrada I1, en binario 1 es 0, 0, 1. Y también esto obedece a la siguiente tabla. Ahí está, Aquí tenemos a 74LS151 con sus 8 entradas de datos, sus 3 entradas de selección y su única salida. Si desean ver cómo está armado, el circuito se encuentra abajo en la descripción del video. Se alimenta con 5 voltios y esto funciona así. Tenemos las entradas desde I0 hasta I7. Por ejemplo, yo voy a enviar un 1 lógico a I1 y a I4. Y lo demás va a estar en 0 lógico. Por teoría, sabemos que se va a reflejar a la salida la entrada que yo seleccione. Ahorita está seleccionado lo que es 0, 0, 0 en la entrada de selección. Voy a dar un 1 y ven cómo se refleja el estado de la entrada I1 a la salida. En 2 está en bajo, en 3 también está en bajo y en 4 se va a reflejar el estado alto a la salida. En 5 va a estar en bajo, en 6 va a estar en bajo y por último en 7 también va a estar en bajo. Y mira, yo puedo cambiar también la entrada, o sea, puedo ver por ejemplo el estado alto que sea en 6 y en 5. Entonces, con un multiplexor también podemos construir lo que son funciones lógicas. En las entradas de datos también se puede ingresar lo que son frecuencias, desde las más bajas hasta las más altas. Y con lo que es la entrada de selección puedo elegir la frecuencia que deseo. Por ejemplo, yo deseo la frecuencia que entra por el canal número 4. La frecuencia que entra por el canal número 5. Por el canal número 6. Y la frecuencia más alta que entra por la entrada número 7. A ver, si se dan cuenta, esas frecuencias vienen a ser lo que les menciono, ¿no? La ráfaga de datos, ¿no? Son un conjunto de datos de ceros y unos y que pueden estar en diferentes velocidades por cada canal. Ojo, cada canal es independiente. Y la salida, pues lo que hace es simplemente mostrar lo que está ingresando de acuerdo a la selección. La selección también puede ser automática, el S2, S1 y S0 también puede ser automática y va a mostrar todo. A ver, ahí lo van a ver. Con el multiplexor también se puede realizar lo que es la conversión de paralelo a serie. Mira, por aquí ingresan datos en paralelo, son diferentes líneas, diferentes cables, y se puede hacer que por un solo cable se envíe toda esa información, pero en serie. Y es lo que mostraremos a la salida. Por ejemplo, pondremos un estado lógico en 3 y en 5, y con un microcontrolador o un circuito integrado se va a enviar pulsos a las entradas de selección de 0 a 7 para que se haga un barrido de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mira, ahora elijo la entrada número 7, 5 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y esto de acá sirve porque si quieres enviar datos a gran distancia, en este caso tendríamos que emplear 8 cables, pero con la conversión paralelo a serie solo necesitamos de un solo cable. Ok. Creo que quedó más claro, ¿verdad? De cómo trabaja un multiplexor. ¿Sí? A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a otra repasadita, ¿ya? Otra repasadita al video. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien, ¿verdad? Ajá, está bien, buen número. Ya llegó Andrés, Adrián, Silva, ya, 2 Silvas. Diego, Elías, Joffre, Rodolfo y Pedro y Wilson. Ok. Muy bien. Profe, Miren yo estoy doble. Sí, te viste, hijo. Miren, le decía entonces, antes de repetir el video, ¿no? Ahí pueden ver la importancia del multiplexor, porque efectivamente cada canal, en este caso, se está representando pues por un botón pulsador, ¿no? Donde se está pulsando, pero en realidad ese botón pulsador puede ser un conjunto de frecuencias, o sea, un conjunto de datos. Y en la práctica es así, en el teléfono es así, ¿no? En el sistema telefónico es así.
Los datos son los que están llegando constantemente a la tarjeta. Y este es más o menos, a ver, lo que les decía, ¿no? Que a nosotros la central, por ejemplo, nos multiplexan. Creo que les comenté esa historia, ¿no? Cuando hablamos de multiplexores, por ejemplo, cuando yo llegué a Chimbote, año 93, jóvenes, cuando llegué a poner una empresa, Mundocom se llamaba mi empresa, el mundo de las comunicaciones, eh, no había línea telefónica disponible en el centro. Y tuve que agenciarme, bueno, ahí conocí al ingeniero Manuel, imagínense, desde esa fecha lo conozco al ingeniero Manuel Serna, y él fue el que me vendió una línea, me traspasó una línea que tenía ahí en su restaurante, en el Tetila, y entonces me cedió una línea, me vendió una línea, pero cuando ya pasa los meses y los años, cuando llega la tecnología digital a Chimbote, porque ya en esos años ya Entel Perú había sido vendido a Telefónica de España, entonces lo que comenzaron a realizar Telefónica fue colocar tarjetas multiplexoras en los postes, de tal manera que de una línea comenzaron a sacar pues para 10 usuarios, eran de 12, de 24, para 12 y para 24 usuarios. O sea, de una sola línea comenzaron a sacar para 12 con esta técnica de la multiplexación. Y pues comenzaron Profe, a y ver. en ese tiempo no había los cruces de llamadas, porque, bueno, algunos amigos por mi casa a veces escuchaban ya conversaciones de otro cuando levantaban los auriculares. Es muy probable porque justamente ahí, pues como era una tecnología nueva, todavía no había gente especializada, pues es muy probable que las comunicaciones se mezclaran por esto del multiplexor. Es muy probable porque, ¿por qué escuchaban? Porque por su misma línea que usaban el usuario, pues por esa misma línea iban las comunicaciones del resto de sus vecinos. Y sí habían interferencia, porque yo me acuerdo, pero no, en el caso mío, cuando yo tuve la empresa ahí en el centro, no, nunca tuve interferencia. Pero sí escuché también que se metían las comunicaciones, ¿no? Pero eran muy escasos los casos, no era mucho. Que posiblemente se deba pues a la calidad o de repente a fallas en la instalación del multiplexor. Pero eso sucedió, o sea, comenzaron a colocarnos pues multiplexores, y con eso se solucionó el problema que no había línea, ¿no? Y hasta la fecha ya nos han colocado, pues, imagínense, el multiplexor del multiplexor, como ahora, ¿no? Que de 4 a 1 sacan 16 a 1, sacan 32 a 1, pues van colocando más tarjetas y van pues multiplexando la señal. Y de esa manera cada vez es más probable pues tener la línea pues ocupada, o no tanto la línea, porque la línea es solamente un canal, la internet, ¿no? La internet se pone lenta, porque las ranuras de tiempo que involucra cada canal, o sea, cada uno de estos canales, para que accedan a la línea, usan una ranura de tiempo, un intervalo de tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una línea, vamos a ponerle que nos multiplexen a 32 usuarios en una misma línea. Entonces, si están mis 32 usuarios ocupados, o sea, en uso de la Internet, por ejemplo, vamos a poner el Internet que ahora está de moda, todo el mundo lo usa por esto del trabajo remoto. Entonces, si los 32 abonados o mis 32 vecinos están ocupando la línea, entonces es lógico que el tiempo se reparte entre 32, un segundo se reparte entre 32. En cambio, llega la madrugada y solamente, pues de los 32, 20 se van a dormir y me quedo con 12 nada más. La línea más rápida, ¿cierto? Porque el un segundo se reparte solamente entre 12, ya no se reparte entre los 32. Claro, y no, pero su tiempo de ellos sí, pero su tiempo de ellos es redistribuido porque no está siendo utilizado. No ve que no lo están usando, porque no son líneas dedicadas, son líneas bajo demanda, o sea, son líneas que se activan de acuerdo a la demanda. Entonces, la velocidad aumenta cuando los abonados dejan de usar sus líneas. Y yo me quedo solito, imagínense una línea pues solito de 32, pues comienzo a volar en la madrugada, ¿no?
Ahí más o menos está una explicación de lo que hace, de cómo nos administran multiplexando, ¿no? ¿Y qué es el multiplexor? Es una tarjeta. Es una tarjeta que tiene entradas para las líneas y una sola salida. Para nosotros como técnicos, una caja negra prácticamente, ¿no? No, incluso ni siquiera nos piden que reparemos las tarjetas, eso lo hacen, bueno, ya después en el taller, ¿no? Al que hace las instalaciones solamente lo que hacen es cambios de tarjeta, ¿no? Vienen, prueban la línea, ven algún problema, cambian la tarjeta, listo, solucionaron todo. Y si no, pues simplemente toman otra salida del multiplexor, porque si una salida está ocupada, está averiada, pues toman otra salida. Pasó en mi caso con la fibra, yo tengo un sistema FTTH aquí en casa, y no pudieron solucionar, por ejemplo, ojo, y cada línea es un número, o sea, es un número telefónico, es un canal, pues telefónico, es un número telefónico. Anularon ese, pusieron otro. Desconectaron de ahí, conectaron en el otro lado y listo, y solucionaron el problema. Ya tenía línea, pero se olvidaron de, en el sistema, borrar el otro canal y me siguieron cobrando, como si yo tuviera dos líneas. No, esos son errores también administrativos que cometen, ¿no? Que por cierto nunca lo pagué. El error no lo paga la empresa, no lo tiene por qué pagar el usuario, ¿no? Ok, seguimos entonces. A ver, ahí les muestro un nuevo video. Multiplexar significa transmitir una o más señales a través de una sola línea en común en diferentes momentos o velocidades. Entonces, un multiplexor es un circuito combinacional que tiene varias entradas y una única salida de datos, donde nosotros podemos seleccionar cualquier entrada y mostrarla a la salida. En un multiplexor tenemos entradas de datos, una única salida única y entradas de selección, que es por donde nosotros vamos a decidir qué entrada queremos que se muestre a la salida. Por ejemplo, si queremos que se muestre en la salida la entrada I0, entonces en la entrada de selección tenemos que poner el estado lógico 00. Si queremos la entrada I1, en la entrada de selección colocamos el estado lógico 01. Y si queremos la entrada I3, la última, en la entrada de selección colocamos el estado lógico 11. Entonces, el multiplexor es similar a un conmutador, porque a través de las entradas de selección nosotros podemos decidir qué entrada queremos que se muestre a la salida. Es como un conmutador electrónico. También existen multiplexores con 8 entradas, como el 74LS151, y de igual manera el control se realiza por las entradas de selección. Por ejemplo, si yo quiero que se muestre a la salida la entrada I0, tendría que poner en la entrada de selección 000. Si yo quiero que se muestre a la salida la entrada I1, tendría que colocar 001. Y si yo quiero que se muestre a la salida la entrada I7, en la entrada de selección tendría que colocar 111. Y esto de alguna manera es como que en la entrada de selección pongo el número en binario de la entrada que yo quiero. Por ejemplo, en la entrada I7, en binario 7 sería 111. Si quiero la entrada I1, en binario 1 es 001. Y también esto obedece a la siguiente tabla. Aquí tenemos a 74LS151 con sus 8 entradas de datos, sus 3 entradas de selección y su única salida. Si desean ver cómo está armado, el circuito se encuentra abajo en la descripción del video. Se alimenta con 5 voltios y esto funciona así. Tenemos las entradas desde I0 hasta I7. Por ejemplo, yo voy a enviar un 1 lógico a I1 y a I4, y lo demás va a estar en 0 lógico. Por teoría, sabemos que se va a reflejar a la salida la entrada que yo seleccione. Ahorita está seleccionado lo que es 000 en la entrada de selección. Voy a dar un 1 y ven cómo se refleja el estado de la entrada I1 a la salida. En 2 está en bajo, en 3 también está en bajo, y en 4 se va a reflejar el estado alto a la salida. En 5 va a estar en bajo, en 6 va a estar en bajo, y por último en 7 también va a estar en bajo. Y mira, yo puedo cambiar también la entrada, o sea, puedo ver por ejemplo el estado alto que sea en 6 y en 5. Entonces, con un multiplexor también podemos construir lo que son funciones lógicas. En las entradas de datos también se puede ingresar lo que son frecuencias, desde las más bajas hasta las más altas. Y con lo que es la entrada de selección puedo elegir la frecuencia que deseo. Por ejemplo, yo deseo la frecuencia que entra por el canal número 4, la frecuencia que entra por el canal número 5, por el canal número 6 y la frecuencia más alta que entra por la entrada número 7.
Con el multiplexor también se puede realizar lo que es la conversión de paralelo a serie. Mira, por aquí ingresan datos en paralelo, son diferentes líneas, diferentes cables, y se puede hacer que por un solo cable se envíe toda esa información, pero en serie. Y es lo que mostraremos a la salida. Por ejemplo, pondremos un estado lógico en 3 y en 5, y con un microcontrolador o un circuito integrado se va a enviar pulsos a las entradas de selección de 0 a 7 para que se haga un barrido de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mira, ahora elijo la entrada número 7, 5 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y esto de acá sirve porque si quieres enviar datos a gran distancia, en este caso tendríamos que emplear 8 cables, pero con la conversión paralelo a serie solo necesitamos de un solo cable. Ok, ¿está bien? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ok. Ahora viene, miren, la demultiplexación. Atención. En el demultiplexor que vimos, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. En el demultiplexor que vimos, pues es una la entrada, ¿cierto? Por ejemplo, acá también, miren, hay dos, ¿ve? Hay dos demultiplexores, ¿ve? Un demultiplexor y otro demultiplexor. Y tienen también sus habilitadores. Un habilitador y el otro habilitador. Ok, habría que buscar su datasheet. Acá está el datasheet, miren, acá está. Y la entrada del dato, la entrada del dato ingresa por 1C y ingresa por 2C. Ingresan los datos. Acá te he explicado, miren. A y B son la línea de control, ¿cierto? Que están como BA, la línea de control. Estas dos prácticamente trabajan con 0 y 5 voltios, ¿no? El 1G y 2G son el strobe. ¿Qué es el strobe? Los habilitadores. El enable, ¿ya? Y las dos se activan con nivel bajo, miren, tienen el circulito. Las dos se activan con nivel bajo. O sea, 1G y 2G son los habilitadores, los enable. Ahí le llaman el strobe, pero nosotros, más conocido en electrónica y en computación, se llaman los enable, ¿no? Ok, son para habilitar o deshabilitar. Por eso dice, inhibición es deshabilitar, ¿no? O habilitar los demultiplexores. 1C y 2C, aquí están arriba, 1C y 2C son las entradas de datos, pero hay una pequeña diferencia, que la entrada 2C entra al revés, ¿cierto? Miren, entra al revés en la 2C. Si el dato entra, si entra un 0, entrando nomás se convierte en 1. Si entra un 1, entrando nomás se convierte en 0. Y luego, pues, todos los unos son salidas, los 1Y son salidas y todos los 2Y también son salidas del segundo multiplexo. Todas sus salidas son, acá hay otro detalle, ve, todas sus salidas salen a nivel bajo. Eso es importante saber por qué. Porque si, supongamos, ingresa un 0, ¿cierto? Ingresa un 0 por aquí y justo se habilita 0, 0, entonces se va a habilitar aquí este valor, ¿ya? Pero simplemente para habilitarse se habilita con nivel bajo. Son encendidas a nivel bajo. ¿Listo? Eso es todo lo que hay que conocer. Ahí lo han tenido ustedes resuelto acá. Acá está resuelto. ¿Esto lo llegaron a hacer todavía? Hola. Sí, profe, sí lo hice yo. Ok. El primero, profe, lo hicimos, el primero.
El primero, ¿no? Ya, ok. Sí, no, el segundo todavía estaban en esto, pero les voy explicando cómo funciona. ¿Sí funcionó? El segundo creo que lo mandé, sí le funcionó, sí me funcionó, al menos a mí también. Sí, ¿no? Ok. El asunto estaba en que no lo habíamos analizado, ¿verdad? O sea, acá miren, En la tarea decía analízalo, ¿no? Y yo, bueno, ajá, con esa entrada, yo ya, intercambiaba entre la señal que venía de abajo y la señal que venía de arriba, que se proyectaba en el display de la derecha. ya, correcto, ajá. En un momento pasaba uno y en otro momento pasaba el otro. Sí, eso, Ah, estaba probando, ¿no? Y bueno, deduje sí, eso. sí, sí, sí. Es que acá justamente dice así, mira. O sea, en acá te dice A, B, ¿no? Entra A o entra B, ¿cierto? Entonces, cuando tú cierras esto, cuando está abierto está conectado a tierra, mira. ¿Cierto? Cuando está abierto está conectado a tierra. ¿Y tierra con qué se habilita? Fíjate acá dice no A. Se habilita A. Entonces, cuando este está abierto, prácticamente va a trabajar esto de aquí. La salida de acá depende de acá, de esto de aquí. En cambio, cuando esto lo cierras, cuando esto lo cierran va a estar conectado a BCC. Entonces va a estar conectado B. Entonces va a seleccionar B. Y van a pasar, o B va a ser el que va a seleccionar, ¿no? Entonces ingresa un código y se selecciona uno de ellos, ¿no? Uno de ellos. Ok. A ver, dice, sí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ajá. Ok. ¿Y esta tareita la han hecho? ¿Han intentado hacerlo? Todavía, ¿no? Bueno, no hay problema, lo pueden Ahí hacer. nada, no. ¿Qué será el Dick Switch? No entendía ¿Qué es eso, Ah, nada. profe? ya. No, el Dick Switch es este de acá, ¿ve? Este es un Dick Switch. Son interruptores. Son interruptores. Cuando vean Dick Switch, estamos hablando de interruptores. Lex, ya los conocen los Lex. El 151 es un integrado que ya está acá arriba, que es este de acá. Ah, no, este es el 153, pero es Ya, igual. Dime, hijo, dime, te escucho. eso es lo que el esquema que está arriba, o sea, de señales que entran, se Claro, multiplexan y se se multiplica. multiplexan ya. Sí, No, sí, no lo sí. había leído bien Claro, por los eso, por estos. eso lo estaba explicando, hijo, porque fíjate, este es un MUX con una salida y este es un DeMUX con una entrada. Y si te fijas, si se fijan las entradas de selección van a estar aquí, también es un DixSwitch para las entradas de selección. Y un decodificador con displays es esto de acá, este de aquí. Este es un display. Y bueno, es un decodificador que lo vimos a ver, hemos visto, sí, sí hemos visto, en la clase anterior hemos visto decos, cuando mostramos el FIFA o el 0 al 9, ¿te acuerdas? Cuando mostramos del 0 al 9, ese es el decodificador de 7447 y el 10 es el display. ¿Cómo va a funcionar esto? En el video hay algo de esto. Algo de esto hay en el video. ¿Por qué? Porque con el Dick Switch yo voy a tener determinadas entradas, 7 entradas, 8 entradas, perdón, y con estos lo voy a controlar. Entonces ingresa 1, ingresa 2, ingresa 3, ingresa 4, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y el demux pues va a hacer que se muestre, ¿no? Recibe, muestra un leg, muestra otro leg. O sea, va a estar mostrando en forma secuencial que todo esté en orden. Por ejemplo, si yo le pongo acá un contador para que vaya mostrando de uno en uno, entonces acá en la salida los LEDs van a estar encendiendo de uno en uno, un ratito.
Ok, entonces miren que cuando comienza, ¿no? Es como decir, cada sensor, por decir, vamos a citar así un ejemplo, ¿no? Cada sensor o cada puerta, hay 8 puertas, va a estar mandando su señal. Entonces acá va a estar encendiendo puerta 0, puerta 1, y acá va a estar mostrando puerta 0, puerta 1, puerta 2, puerta 3, puerta 4, ¿no? 5, 6, 7, hasta la puerta 7. Bueno, si hablamos desde la puerta 0 hasta la puerta 7, ¿no? Acá me dice, considera el caso para una planta donde debe vigilarse el estado abierto o cerrado de muchas puertas de acceso. Cada puerta controla el estado de un interruptor. Ahí está, muy bien. Y además es necesario presentar de manera visual el estado de cada uno de los LEDs que están montados sobre un panel de vigilancia. Ahí están los LEDs, los 8 LEDs. De manera visual, ya dice, sobre un panel de vigilancia remoto que se encuentra en la estación de guardia de seguridad. Una manera de hacer esto es tender un cable de señal desde el interruptor de cada puerta hasta el LED que se encuentra en el panel. Ojo, pero no es necesario pues tender todas las puertas, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Lo ponemos en un multiplexor, solamente una sola línea al demultiplexor y acá están los LEDs. Una mejor solución que además reduce es utilizar una combinación multiplexor de multiplexor. Ahí está lo que están haciendo acá. Donde se pueden manejar las 8 puertas y el número de puertas monitorizadas se verá en el display. Listo. Y explica el funcionamiento. ¿Y qué pasaría si una de estas puertas está abierta? Se puede hacer la lógica para que acá no se genere con un valor binario que me diga pues que esta puerta está abierta, ¿no? Y se muestra en el display. Pero ahorita no, simplemente monitoreo nada. Ahorita es monitoreo nada más. O sea, 8 puertas acá, que son 8 switches. Vuelvo acá, ojo, un ratito, ahora vuelvo, fíjense, ahora vuelvo. Ah, ya, ok, un ratito, es que todavía no les he mostrado el de multiplexor, el video. Ya con el video del multiplexor ya queda hecha la tarea. Porque ya está explicado esto, miren, 8 puertas, una a la vez, va a mandar su señal, prende uno, pasa, prende el otro, pasa. ¿Por qué? Porque este es el que va a hacer que pase, porque este es la línea de control. Entonces, ¿se acuerdan el LED que va pasando en secuencia? Acá va a pasar en secuencia, con su línea de control va a salir los LED, va a prender en secuencia. Llega acá el encendido en secuencia, va a hacer que cada LED prenda. Prenden las 8 LEDs, puerta 1, puerta 2. ¿Alguno de ustedes ha instalado el tic, tic? ¿Alguno de ustedes ha instalado tic, tic? Ha hecho cables Patchcore para su red y lo ha probado con un testeador que tiene LEDs, que tiene lucecitas. No haya tenido oportunidad de usar un testeador de red. Así lo va probando punto por punto, ¿no? Ajá, ese es lo que está acá, esos son los LEDs acá, así es. Sí, Una son los secuencia. LEDs, así es, esos son los LEDs que acá van entrando, ¿no? Que en este caso son los switches y son los LEDs los que están viendo la secuencia de la conexión de los LEDs. Así es. Pero aparte de ello, acá lo muestra en un display, con un decoder lo muestra en un display. Pero suficiente con hacer esto, y ya esto de aquí es la clase anterior, lo pasan a un decoder de 7 segmentos y se puede mostrar. Queda como reto, a ver quién lo hace. Ok. Ahora sí vamos a ver el otro video para que lo chequen. O sea, todo está relacionado, por eso es que vamos a ver el otro video. Vean, ese es el deco, el demultiplexor, perdón, acá está. Profesor, Hola. en el caso del de multiplexor, también tiene sus entradas, pues bueno, no en ese Sí. diagrama que ha mostrado no sale. Ah, ya, acá está, mira, acá lo vas a ver los diagramas. No, es que esté en la clase, es hijo, ahorita acá te voy a enseñar, mira. En la clase está, espérate, ¿cuál era la clase? Acá está. En el caso del demultiplexor, aquí está, mira, también tiene sus control, mira. En una sola entrada, línea de control y 4 salidas. O sea, es lo contrario al MUX. Mira el MUX cómo era. 4 entradas, una salida, 2 líneas de control. El de MUX, una entrada, 4 salidas, 2 líneas de control. Es exactamente lo contrario.
¿Ya? A ver, ahora sí vamos a ver, ahora sí vamos a acá. Miren, con este videito se aclaran muchas cosas. 74LS138 puede trabajar como decodificador o demultiplexor. Como decodificador, como su propio nombre lo dice, va a decodificar convirtiendo un código binario a decimal, en este caso de 3 a 8. O sea, tiene 3 entradas de dirección, el pin 1, 2 y 3, que es por donde se introduce el número en binario, y 8 salidas del O0 al O7. Son salidas negadas, entonces si queremos conectar un LED, el cátodo se conecta por la salida. Tiene 3. Ojo que ha empezado explicando el decodificadora, por si acaso, es el tema de la clase anterior, pero ahora viene el demultiplexor. A ver, atención. Entradas de habilitación, y si queremos que trabaje como decodificador tenemos que enviar E1 y E2 a tierra y E3 a la alimentación, que es de 5 voltios. Como decodificador no hay mucho misterio. Por ejemplo, yo aquí en las entradas de dirección coloco 4 en binario, que viene a ser el 100, y a la salida nos muestra decodificado el LED en la posición O4. Por ejemplo, yo coloco el 7 en binario, que viene a ser 111, y a la salida nos muestra el LED en la posición O7. Mira, si te acuerdas, el multiplexor tiene varias entradas y una única salida. El demultiplexor es lo contrario, va a tener una sola entrada y varias salidas. En un primer vistazo, el 74LS138 posee entradas de dirección, pero no posee esa única entrada de datos. Entonces, lo que se hace es usar una entrada de habilitación como entrada de datos. En este caso, usaremos la entrada de habilitación E3. Y a través de las entradas de dirección, seleccionamos qué salida deseamos. El circuito queda de la siguiente manera. Para armarlo como de multiplexor, se hace como un pequeño truco. E3, que es la entrada de habilitación, ya no se conecta directamente a 5 voltios. Vamos a simular la entrada de datos con un pulsador, y cuando lo pulsemos, recién le llega a los 5 voltios a E3. Va a habilitar el integrado y va a trabajar. Así que... Aquí el dato, ojo, aquí el dato, como ya bien lo escucharon, va a llegar por aquí, por este pulsador, por donde están las flechas, por ahí va a llegar el dato. Mientras no pulsemos en datos, o sea, no enviemos ningún dato, el integrado va a estar deshabilitado, porque E3 va a estar conectado a través de una resistencia de 2.2K a tierra. Entonces, no se tiene que mostrar ningún dato a la salida. Entonces, el demultiplexor con el 74LS138 trabajaría así. Si colocamos 010, 2 en binario en la entrada de dirección, entonces a la salida va a habilitar O2, de manera que se va a reflejar en O2 todo lo que enviemos por E3. Si coloco 110, 6 en binario en la entrada de dirección, a la salida va a habilitar O6 y se va a reflejar en O6 todo lo que enviemos por O3. Por ejemplo, yo quiero enviar un 1 estado alto a la salida O5, entonces selecciono 101 en la entrada de dirección y presiono datos para enviar el estado alto hacia la salida O5. Y ves, ya se transmite el estado lógico alto a la salida O5. Ahora quiero enviar un 0 estado lógico bajo a la salida O2. Entonces selecciono 010 en la entrada de dirección y no presiono en datos. Entonces está enviando el estado lógico bajo a la salida O2. Ahora, mira, también puedo enviar un tren de pulsos. Por ejemplo, yo quiero enviar 101010 a la salida O4. Entonces selecciono 100 y presiono 1 0 1 0 1 0. Entonces el demultiplexor nos sirve para distribuir datos o información a través de distintas salidas. El 74LS138 también nos sirve para convertir datos de serie a paralelo. En un video pasado vimos cómo el 74LS151 nos permitía convertir datos de paralelo a serie. Mira, lo que haremos entonces será aprovechar ese circuito y enviar los datos en serie que salen por Z hacia la salida de habilitación E3 para que el 74LS138 haga su trabajo y convierta los datos de serie a paralelo. Las entradas de habilitación Mucho ojo con este circuito, tiene que ver bastante con la tareita, miren. de ambos integrados van a estar comandadas por un controlador. En la parte izquierda tenemos al multiplexor 74LS151 que se encarga de convertir la información de paralelo a serie. Eso ya lo vimos en otro video. Y en la parte derecha tenemos a nuestro abanderado del día, el 74LS138, que convierte la información de serie a paralelo.
Nos ayudamos de un Arduino para automatizar el envío de pulsos a la entrada de selección, enviando de 0 a 7 en binario. Mira, esto funciona así. Tenemos 8 datos en el lado izquierdo que queremos enviar al lado derecho, pero entre lado y lado no hay 2 centímetros de distancia. No, imagina que hay 200 metros de distancia. Entonces se hace una conversión de datos de paralelo a serie y en serie se envían los datos por un solo cable los 200 metros. Pero a la salida tenemos que demultiplexar la información. Entonces convertimos de serie a paralelo con el 74LS138. Por ejemplo, lo que quiero enviar es de que el 3 y el 6 estén en estado alto y lo demás en estado bajo. 3 y 6. 1 en bajo, 2 en bajo, 3 en alto, 4 en bajo, 5 en bajo, 6 en alto y 7 en bajo. Otro ejemplo, quiero enviar que el 2, el 5 y el 7 estén en alto y lo demás esté en bajo. 2, 5, 7. 1 en bajo, 2 en alto, 3 en bajo, 4 en bajo, 5 en alto, 6 en bajo y 7 en alto. ¿Viste cómo se refleja la información al lado derecho? Entonces se transmiten los datos de la parte izquierda a la parte derecha por medio de un solo cable que está representado por el LED azul. Ahora, esto se puede ver mejor si enclavamos los LEDs de la derecha, o sea que se queden encendidos o se queden apagados. Esto se soluciona con unos transistores a la salida. Esto lo veremos en otro video. Y entonces ustedes ya solucionaron su tarea, la pregunta de la tarea, ¿cierto? Porque ahí está explicado. Prácticamente es cierto, ¿no? Los datos se toman en paralelo, se convierten a serie para que puedan viajar, luego los series se convierten en paralelo para poderlos observar. ¿Sí? ¿Qué tal? Ahora bueno, otra vista del video. Bueno, ya ustedes lo pueden ver las veces que deseen. Ahí está el demultiplexor. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Preguntas? A ver, a trabajar, muchachos. A trabajar dos cosas. A ver, un ratito para ver la actividad, ¿ya? Miren, esta actividad, como bien le decía su compañero, lo que su compañero manifestaba era que no veía reflejado el debux, ¿no? El demultiplexor, porque veía 4 líneas, ¿cierto? Veía 4 líneas. Creo que eso era lo que comentaba. Pero si se fijan con estas 4 líneas, acá está utilizando un pequeño detalle, ¿no? Que esta es la línea de datos. Esta es la línea de datos, la que me va a ver un ratito. Sí, a ver, 1A, 2A, 3A, 4A, 74, 157. Un ratito para ver su... No sé si está acá su datasheet, porque este es el 155 y acá nos están presentando el 157. Un segundito, con ustedes mismos vamos a ver su datasheet, ¿ya? ¿Están ahí? ¿Ya se fueron? 74, 157. Hola, ¿están ahí, muchachos? Acá estamos, profe, acá estamos. Allá, muy bien, muy bien. Ajá. Estamos, profe, fieles al castigo. Justo lo que estaba pensando. Porque había muchas entradas, miren. Es un demultiplexor, tiene 4 demultiplexores. Por eso es de que no me cuadraba la salida. Ya, ahora sí. Miren, este 1A trabaja con este 1B. ¿Ya? 1A trabaja con el 1B y sale, a ver, un segundito. Es un multiplexor, no es un demultiplexor este de acá. A ver, déjenme ver. Acá estoy. Sí, es un multiplexor, por eso es que no lo hemos estado
Apreciando, muchachos, ¿ya? No es un demultiplexor, por si acaso, es un multiplexor, este de aquí. O sea, este de acá no está haciendo las veces de un demultiplexor, sino de un multiplexor. Dice, construye y pruebe. Ah, ya, correcto, es para un circuito. Miren, acá está, miren. Ingresa datos por el 1A, ingresa datos por el 1B, ¿cierto? Los datos que ingresen en los cuatro, acá lo vamos a apreciar en este cuadro, en este display. De tal manera, por ejemplo, si acá ingresa este valor, miren, este valor que está ahorita ahí mostrando, debe darles, a ver, un segundito, 0, 0, 0, 1. Debes darle el valor de 1. Oh, perdón. Sí, no, a ver. 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. O sea, 8 más 4, 12 más 2, 14. Debes darle la letra E. Una E acá. ¿Le da la E al que lo ha hecho? Sí, me da hasta la F, creo. Sí, claro. En letras sale, pero en letras. Claro, sí, Sí. sale el valor hexadecimal. O sea, así como está, es 1, 1, 1, 0, debe darle la E. Y acá, debe darle la F. 1, 1, 1, 1, una F. O sea, primero muestra una E y una F. Entonces, cuando aquí este está abierto, trabaja la A y se ve la E nada más, pasa la E. En cambio, cuando lo cierro, pasa la F. En un abierto pasa la E, cerrado pasa la F. Abierto pasa la E, cerrado pasa la F. Ahora, yo puedo hacer acá que sea 0 todo. O sea, abro todo, me va a aparecer el 0. Acá cierro el último, me va a aparecer el 1. Entonces acá igualito, abierto pasa el de arriba, pasa el 0, lo cierro, pasa el 1. Abierto pasa el de arriba, lo cierro, pasa el de abajo. Así va a estar. Es un multiplexor, por si acaso. ¿Ya? A ver, ¿lo han probado así? Así va a funcionar este, ¿ya? Implementenlo, es un multiplexor. ¿Ya? A ver, implementenlo. Por eso que tiene 4 multiplexores 2 a 1. 4 multiplexores 2 a 1. Uf. A ver, ahí los espero. Los que ya lo hicieron, a ver si lo pueden probar o me lo pueden compartir de repente para ver su funcionamiento. Ahí está habilitado para que varios puedan compartir. Ya no lo veo los mecánicos, muchachos, ¿qué pasa con los mecánicos? ¿Hay algún mecánico? ¿Ha quedado algún mecánico? No hay ninguno, ¿no? Han jalado de repente por estar estudiando electrónica y mecánica. Ok, están chambeando, ¿verdad? ¿Algunos? A ver, ahí los espero. Sí, profe. Ok, Elías. Ok. A ver, ahí los espero para explicarles el funcionamiento del segundo circuito con el que termines, ¿ya? Ok. Cualquier pregunta, estoy aquí que los escucho. Profe, ¿qué quiere? ¿Pantallazo tomado o el...? Ya, sí, le tomen en la pantalla, pero si pueden mandar el archivo en buena hora, ¿no? Porque está abierto para que manden todo tipo de archivos. Ahí se puede mandar, bueno, se podía, creo. A ver, voy a probar, ¿eh?
Sí, cualquier tipo de archivo, si no la pantalla. ¿Cuál? ¿Eso que está mostrando ahorita, esa es la tarea? Sí, para hacerlo, implementarlo en ese laboratorio, hijo, que lo están implementando en el multisync. Yo El que ya lo tengo tiene, hecho en Proteus. bacán, el que tiene Proteus, háganlo en Proteus. Sí, lo envíes. Entonces, mándame tu archivo de Proteus, hijo, en la tarea lo subes tu archivo Proteus. O su WhatsApp le mando. Sí, como gusten. Y ¿saben qué? Algunos lo que hacen, le graban un videíto chiquito y me lo envían al WhatsApp también. Otros que también esto, no se olviden que hay una tareita ahí que es parecido al video. Eso no sé si lo estarán haciendo, eso también lo deben. ¿Y hay tiempo como para compartirle? Sí, sí, a ver, por lo menos 10 minutos porque tengo curso ahorita, pero pues hijo, comparte ahí. Sí, comparte. ¿Está libre, hijo, para compartir? ¿Me escucha, profesor? Sí, Ah, sí, sí. Voy a salir de acá. aunque te Hasta que escucho se con eco, acopla. pero sí. Hasta que se acopla acá. Bájale el volumen o clausura, baja el volumen. Ya lo saqué ya del otro el teléfono. Bueno, por acá una carpeta. Rodolfo. Sistemas digitales. Multiplexor 2. Ojalá que no demore mucho. A ver. A ver, profesor, mire, bueno, esto es lo que había hecho, ¿no? Comparte, hijo, comparte. Esto de acá, Ya, ahora sí, ahora sí. ahí Ajá, está. ya está, ajá, ahora sí. Ya, entonces mira, a ver, ponle un número arriba, Por dale ejemplo, yo correr. le pongo acá uno, Ya, supongamos que le pongo uno, ¿no? Vamos a darle a correr primero. sí, dale correr, claro. Ya, ahí al darle correr te va a salir un Espérate, número. está en 9 ahorita porque acá también está cerrado. Ahora sí, uno. Claro, Ahí se muestra uno. acá también. Y abajo cero, ya, Y abajo también, mira, ya, listo. Cuando cierras el switch, es ese de ahí, mira, se cambia a cero. claro, subes, cambia el de arriba. Mira, pasa el de arriba, pasa el de abajo. Pasa el de arriba, pasa el de abajo. Le pongo Ahí, 3 y acá le pongo 5, 4. ya. Ahí va a cambiar, ¿no? Igual, mira, ¿Qué pasa de pasó? arriba. Sí, es que tiene Ahí esta está. simulación. Sí, pasa el de arriba, pasa el de abajo. Pasa el de arriba, pasa el de abajo. Así va a estar. Para que te des Sí, sí, cuenta. bueno, bueno, eso no, yo lo Sí, estaba diciendo, ¿para qué será esto de acá? Pues no lo claro. entendía. Sí, 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 sí. Y O cuando lo sea, comencé así a conmutar, ya me di con la sorpresa de que de las entradas ujú. que iba de acá abajo, se conmutaba para poder
por decir así, recibir la señal de abajo y luego de arriba, independientemente. Sí, y normalmente, como te decía, ¿no? Arriba es un canal, abajo es otro canal, por decir, y este de abajo, el Swiss 9 creo que es el que está haciendo el de selector ese, es el que está en forma automática dando vueltas así, seleccionando a cada uno en un determinado tiempo, ¿no? Por ejemplo, en un segundo da vueltas como 1000 veces, pero o sea, 10 milisegundos a cada uno, así, 10 milisegundos pasa al otro, 10 milisegundos, 10 milisegundos, 10 milisegundos, sino que como es tan rápido, nuestro tiempo de respuesta es de cuestiones de segundos para nosotros, 3 4 segundos, de ahí no vemos más. Como es tan rápido, entonces las máquinas acceden en un segundo, acceden como 100 veces cada máquina. Claro. Nos da la impresión de que estuviéramos conectados en forma permanente a la internet, ¿no? O a la red. Está bien. Está bien, pues, Esto de acá lo tenemos que subir al EVIS. sí, ley ahí en la dice tarea 7. Sigue la guía, porque ahí en la guía Porque yo lo había hecho según la guía donde está, esto creo, no, lo había tenido acá era un documento que usted había dado y había pedido una tabla de verdad, si no me equivoco. en el anterior, llenar la tabla, en el anterior. Sí, Claro, la tabla sí, hoy día hemos hecho algo de la tabla ahí y incluso la llenamos ese día, me parece. bueno, yo le había hecho su tabla a cada uno, ¿no? Para Ujú. poder, para Sí, no hay poder hacer problema. ese de... Acá está, esta es la tabla Comparte, compártelo porque del está segundo. compartiendo sí, el Proteus. A ver, ¿dónde está? Uh, ¿Cómo uh, se selecciona? No hay Ahí, compartido nomás acá. y seleccionas en qué pantalla está o comparte toda la pantalla y sale. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí se ve. Sí, 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 sí. Sí, eso es lo bueno, no soy muy diestro para usar el Ahí, Zoom. ahí está. No, poco a poco, pues mira, ahí está. Ya el Swiss 9. Ya. Esta es para la primera fase de arriba, pues. No le puse X Claro. igualando al tablero de arriba. Ajá. Ya, ya, ya. Y con el S9000 para que pase la primera señal. Ujú. Y ahí ya medio sueño, eran como las 12, ya, yo no avancé. Ya. Oye, anda llenando eso, es esa hojita es la que tienen. Ese archivo es el que tienen que presentar ahí. Claro, este archivo lo estaba llenando. Sí, sí, sí. De este también de acá, bueno, este sí se lo mostré en clase, si no me equivoco. Sí, 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 ese sí lo Sí se chequeamos. lo llegué a mostrar. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo se hace? Ahí le he puesto para que trabajen hasta, si gustan, lo suban más tarde. Y si por A o B tienen algún inconveniente, les he puesto que lo suban hasta el domingo, por si acaso. ¿Ya? Aquí toca recuperación, profe, Muy bien, entonces a estudiar, muchachos. con Yo Roberto. les voy a ceder estos minutos para que den una miradita, porque yo también de acá ahorita empieza mi curso. En buena hora que empieza a las 8 y no empieza más temprano. Listo. Muchachos, los dejo ahí. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Cualquier pregunta por WhatsApp también me pueden preguntar, no hay problema. Profe, Dime. profe, la resistencia última que va abajo ¿de cuánto puede ser? ¿Igual de 470? Sí, igualito, igualito. 330, 220, 470, sí, por igualito, sí. Sí. Es solamente ahí porque ahí va a soportar todo el 220, perdón, todo el 5 voltios para que no se haga cortocircuito cuando subes el switch. Listo, muchachos, lo dejo, voy entrando a mi reunión. Pónganse a estudiar un poco su curso de máquina, suerte. Nos vimos, hasta luego, chao, chao. Profe, nos vemos. Chao, chao, Ya, profe, nos vemos. chao, chao.